Buenos días. Damos aquí comienzo a la cuarta y última parte de la clase de tuberculosis. Durante el transcurso de esta parte de la clase veremos cuál es la estrategia terapéutica para combatir esta enfermedad, cuáles son las medidas de prevención que debemos aplicar y para finalizar cerraremos la clase con una breve descripción de las micobacterias no tuberculosas que causan la enfermedad del hombre y justamente la enfermedad que causan, que es la micobacteriosis. El objeto primario del tratamiento con drogas antituberculosas es la reducción de la carga micobacteriana. En efecto, cuanto menos micobacterias tengamos en el sitio de infección, más eficientemente el huésped podrá eliminar a las micobacterias y así el paciente ir hacia el estado de salud. Se observa que durante la infección se generan mutantes resistentes debido a la alta tasa de mutación que tienen las micobacterias. De esta manera, si se instituyera un tratamiento con un único agente quimioterápico o antibiótico, podrían seleccionarse estos mutantes resistentes, de manera tal entonces que al cabo de un tiempo prevalecería esta población de resistentes y causaría entonces así la enfermedad sin poderse erradicar la micobacteria. Por eso la estrategia que se utiliza es la combinación de múltiples drogas antituberculosas que se administran por periodos prolongados. Contamos para el tratamiento de la tuberculosis con las drogas de primera línea y las drogas de segunda línea. Las drogas de primera línea son las de elección que se utilizan para el tratamiento y tienen ventajas sobre las de segunda línea, que tienen que ver con que tienen menos efectos colaterales indeseables para el paciente, que son de más bajo costo, que tienen mejores propiedades farmacológicas. También tenemos para las micobacterias atípicas otros medicamentos como la claritromicina. De esta manera entonces el tratamiento convencional se compone de 4 agentes: isoniazida, rifampicina, piracinamida y al menos uno de estos dos, etambutol o streptomicina, que se van a administrar por 2 meses. Al cabo de 2 meses se quitan 2 de estos drogas y se continúa el tratamiento con isoniazida y rifampicina por 4 meses más. Los problemas que hemos tenido es que la presión selectiva que uno aplica con estos tratamientos sobre la comunidad ha hecho que aparecieran cepas multiresistentes de Mycobacterium tuberculosis, es decir, Mycobacterium tuberculosis resistentes simultáneamente a la isoniazida y rifampicina. Fíjense la importancia de este hallazgo, toda vez que el tratamiento convencional implica 4 meses de tratamiento justamente con estas dos drogas. Además, han aparecido en la comunidad las cepas XDR-TB, que son las cepas de Mycobacterium tuberculosis extensivamente resistentes a las drogas. No solamente son resistentes a isoniazida y rifampicina, sino que también son resistentes a las fluorquinolonas y a un aminoglucósido. Esta aparición de multiresistencia hace cada vez más difícil el control de la infección tuberculosa, especialmente en pacientes con alguna condición predisponente de base. También se recomienda para algunos pacientes el tratamiento con corticoides. Este tratamiento con corticoides sirve para bajar los niveles de hipersensibilidad que presentan algunos pacientes. Este tipo de hipersensibilidad, ustedes se recuerdan que lo vimos en la otra parte de esta clase, se debe básicamente a un incremento de las respuestas de tipo TH2 y TH17 por sobre la TH1 que conducen a la hipersensibilidad. En cuanto a los aspectos de bioseguridad, digamos que el paciente mandatoriamente debe usar barbijo para evitar la diseminación de la micobacteria tuberculosa al ambiente circundante, y el paciente debe ser aislado. La mejor forma de proveer el aislamiento del paciente es por la internación. El paciente estará entonces internado todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto no sea más bacilífero. Una vez que el paciente tenga 3 baciloscopías
seguidas semanalmente negativas, entonces se lo podrá externar, pero deberá continuar el tratamiento antituberculoso. Para el caso del personal médico y paramédico es mandatorio el uso de barbijo, de guantes y de camisolines descartables. Todos estos materiales, más cualquier otro que haya estado en contacto con el paciente, con compañeros descartables, etc., deberán incinerarse. La forma de hacerlo es colocarlos todos en la correspondiente bolsa roja que va para incineración. También todas aquellas superficies que hayan estado en contacto con materiales que hayan estado a su vez en contacto con el paciente, esas superficies deben ser desinfectadas y para eso pueden usarse agentes fenolados u otros agentes para los cuales la micobacteria es susceptible. Cuando se alcanza el diagnóstico de la tuberculosis en un individuo, debe realizarse el estudio de los contactos de este enfermo, es decir, los integrantes de su grupo familiar. En el caso de encontrar alguno con signos y síntomas, pues deberá ser considerado un paciente tuberculoso y será tratado adecuadamente. En el caso de que haya individuos que no presenten signos ni síntomas, deberá realizarse una quimioprofilaxis con isoniazida con fines preventivos. Se utiliza solamente una droga antituberculosa, pues se entiende que en el caso de estar infectado, este individuo tendrá tan pocos microorganismos que podrán ser controlados con un solo agente quimioterápico. Para la población general, contamos con la vacuna BCG. En el año 1921, Jean-Marie Camille Regan y Albert Léon Charles Calmette, tras sucesivos subcultivos de Mycobacterium bovis, lograron obtener una cepa atenuada. Esta cepa hoy se conoce como el bacilo de Calmette-Regan y es lo que se utiliza para la vacunación. La vacuna BCG se aplica dentro de los primeros 30 días de vida y la única contraindicación es el bajo peso al nacer. El objeto de la vacunación es crear un complejo primario o primo infección en el individuo. Obviamente, este complejo primario es autolimitado, puesto que el bacilo BCG es atenuado. La aplicación de la BCG despierta una reacción positiva a la tuberculina que puede durar por espacio de 3 o 4 años. Pero ténganse en cuenta que la vacunación no logra prevenir la infección tuberculosa, puesto que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno primario. Y recordemos que si alcanza al huésped por la puerta de entrada adecuada, en la dosis adecuada, le va a causar enfermedad al individuo independientemente de su estado inmunitario, vacunado o no. Lo que es cierto, debe tenerse en cuenta que en el individuo vacunado la enfermedad, si va a ocurrir, es más leve y muy importante, la tasa de meningitis tuberculosa baja mucho. Esto es muy importante puesto que la meningitis tuberculosa deja graves secuelas en el niño que la padece. Las micobacterias resisten el ataque de ácidos y álcalis. Esta propiedad de resistir el ataque de los álcalis ya la hemos mencionado y la hemos utilizado cuando nos referimos a la homogenización de muestras de esputo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes y para cultivo. Asimismo, las micobacterias presentan resistencia a la mayoría de los desinfectantes. Para poder eliminar micobacterias de superficies inanimadas, podemos utilizar fenol, glutaraldehído, etanol al 70% y también los hipocloritos. Merced a la constitución de sus envolturas, las micobacterias resisten la desecación. Al mismo tiempo también, las micobacterias son sensibles a la luz solar. De esta manera, un esputo emitido por un paciente bacilífero y que queda en un lugar al abrigo de la luz solar se constituye en un riesgo epidemiológico porque la micobacteria puede sobrevivir viable por espacio de 10 a 12 meses. De esta manera entonces la prevención es un hecho también cultural. Fíjense este cartel que figura aquí
en este grabado. Esto es de un tranvía a principios del siglo XIX en Alemania, en donde se observa este cartel que dice "Nix in den Wagen spuken", es decir, no salivar dentro del tranvía. Esto es un cartel que obviamente tiene fines preventivos. Hasta este momento en la clase veníamos hablando de las micobacterias que causan la tuberculosis, pero existen otras micobacterias denominadas no tuberculosas o atípicas que causan otro tipo de enfermedad, que no es la tuberculosis. Durante mucho tiempo fue útil la clasificación de Runyon. Esta clasificación distingue las micobacterias de crecimiento lento y las de crecimiento rápido. Crecimiento lento significa que desarrollan tan lentamente como lo hacen las micobacterias tuberculosas, mientras que las de crecimiento rápido crecen tan rápidamente como para formar colonias visibles después de 10 a 12 días de cultivo. Comparado eso con el tiempo que necesita una micobacteria tuberculosa para generar colonias en cultivo, que es de más de 3 semanas, 3 a 4 semanas por lo menos. Dentro de las de crecimiento lento distinguimos a las micobacterias no tuberculosas no pigmentadas o acromógenas y las pigmentadas. Dentro de las pigmentadas están aquellas que generan pigmento solo en presencia de luz, mientras que están las escotocromógenas que van a producir pigmento con o sin luz. Es interesante hacer notar que, así como mencionamos la coevolución de Mycobacterium en tuberculosis con el hombre, también ha habido coevolución de especies que hoy conocemos como Mycobacterias no tuberculosas con otros vertebrados. De esta manera, también hay nichos preferenciales para estas micobacterias hoy en la actualidad, y por ejemplo, Mycobacterium marinum se ha aislado de peces, Xenopi se ha aislado de batracios, Chelonae de tortugas, y ya no estamos saliendo del agua porque también hay especies terrestres. De ahí pasamos a los pequeños mamíferos terrestres, de ahí a las aves, a los simios, a los mamíferos de gran porte, y por último llegamos al hombre. De esta manera entonces tenemos distintas especies que reconocen nichos diferentes. No obstante ello, estas micobacterias no tuberculosas han alcanzado al hombre para causarle justamente la micobacteriosis. Las micobacterias no tuberculosas se encuentran preponderantemente en el medio ambiente. Desde ahí se transmiten a los huéspedes definitivos, es decir, en este caso nuestro, al hombre. Son bacterias oportunistas que van a desarrollar mejor cuando se las cultiva a temperaturas por debajo de la temperatura corporal humana. Obviamente existen excepciones. Para poder identificar la presencia de una micobacteria no tuberculosa en un material humano, se realizan los mismos procedimientos diagnósticos que hemos explicado hasta ahora para las micobacterias tuberculosas. Obviamente, la búsqueda de la especificidad de especie puede buscarse utilizando, si se usan métodos de amplificación, habrá que utilizar los cebadores específicos de especie para cada una de las especies que se están buscando. Un hecho preocupante de estas micobacterias no tuberculosas es que constitutivamente presentan una muy alta resistencia tanto a los antibióticos como a los agentes quimioterápicos. Por lo tanto, cuando un individuo adquiere una enfermedad por estas micobacterias no tuberculosas, es muy difícil controlar a la micobacteria. Se observa que existe una alta prevalencia de la infección por micobacterias no tuberculosas en los pacientes que al mismo tiempo tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En el caso de los individuos con infección por VIH y especialmente aquellos que entran en la etapa de SIDA, puede observarse que la infección pulmonar no se da de la manera característica como se da en la tuberculosis. Es decir, en el individuo que tiene una inmunodeficiencia no hay posibilidad de conformar la típica lesión tuberculosa que sería el granuloma, y por eso entonces en estos individuos la infección no se da en forma típica, y de ahí típica es la tuberculosis, sino en forma atípica, y por eso esta enfermedad tiene otro nombre, es la micobacteriosis.
obviamente en individuos que están infectados y que además hay coinfección con SIDA, o sea, con HIV en estado de SIDA, y si al mismo tiempo consideramos que existe una alta resistencia a antibióticos y quimioterápicos, no es de sorprender entonces que el pronóstico en estos pacientes sea muy malo. Presento aquí la bibliografía recomendada. Los capítulos 17 y 18 del libro de Sordelli se encuentran a su disposición en el sitio web de la cátedra. La bibliografía especializada solamente debe ser utilizada para ampliar conocimiento y nada más que ello, puesto que exceden los contenidos del programa de la asignatura. Con esto damos fin a la tercera parte de la clase y finalizamos aquí la presentación del tema tuberculosis. Muchas gracias.